Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. Ya, ok. Les mandé un correo sobre el control del día jueves, ¿ya? Lo vamos a partir a las 12 del día, a la hora de la clase de cátedra, ¿ya? Y ahí yo voy a atender consultas durante 1 hora y media y tienen todo el día para responderlo, ¿ya? pero profe, a mí me quedó una duda. Dije, Es que puso que estaba para desarrollarse en 4 horas. ¿Se refiere a que un alumno lo puede desarrollar en 4 horas y usted lo puede desarrollar en 2? ¿O es tan largo como para desarrollarlo en 4 horas? oh, ese control debería durar un par de horas, ¿ya? Les coloqué, pero tienen todo el día. Sí, sí, es que, como decía, 4 horas, igual me preocupó como el largo del control. Pues es para que sepan que si se demoran 4 horas en responderlo, es normal, ¿ya? ¿Ya? No hay, si se demoran más, se demoran más, ¿ya? Ah, pero está confeccionado para 2 horas y que nos deponemos 4. En 4 horas debería estar listo. Ustedes deberían hacerlo, no más de 4, en realidad deberían hacerlo en 3, ¿ya? Ah, ya, No, pero tienen tiempo de más. ya, ya. No hay Gracias. ningún cálculo que hay ahí toma mucho tiempo, son todos cálculos muy simples, ¿ya? Bien, lo que vamos a ver nosotros ahora son campos magnéticos en presencia de medios materiales, ¿ya? Que es el equivalente a campo eléctrico en medios polarizados, ¿ya? Y los experimentos que uno puede hacer o que se hacen... ¿Va a grabar la clase? Disculpa. ¿Va a grabar la clase? Muy amable, gracias. Ahí va. Ya. Entonces, bueno, vamos al campo magnético en medios materiales. Los experimentos que se hacen para diferenciar el tipo de materiales son estos. Uno toma una bobina, ¿ya? Donde tiene un campo magnético fuerte, digamos. El campo magnético de la bobina supongo que no es infinita, es más o menos así, ¿ya? Y este campo magnético es del orden, en esta zona, aquí al centro. Campo magnético, unos 3 teslas. Esto es un campo magnético alto, estos son del orden de 30.000 Gauss. Campo magnético de la Tierra es del orden de 1 Gauss, ¿ya? Así que esto es alto. Es con el objeto de que los efectos magnéticos se noten, porque los efectos magnéticos no, en general, excepto en algunos materiales, son relativamente bajos. La característica que tiene este campo magnético que está aquí es que el campo magnético en la dirección Z, ¿ya? De Z, es dependiente de Z. O sea, existe un gradiente de Z a de Z. Bueno, por supuesto que hay campo radial también, pero me interesa, es interesante o el relevante es ese. Entonces, el experimento que uno hace es introducir aquí un tubito con material, ¿ya? Medio material. Y bueno, aquí en el extremo del tubo uno puede colocar algún tipo de balanza, un resorte y medir si este tubito, aquí vamos a dejar este material aquí fijo, ¿ya? O sea, si hay una fuerza atractiva o repulsiva, va a mover el tubo completo. Entonces, ocurre que para ciertos tipos de materiales hay
una fuerza repulsiva cuando yo introduzco este tubito aquí. ¿Ya? Hay una fuerza repulsiva. Ese tipo de materiales, ¿ya?, que para los cuales eso ocurre, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a colocar bueno, en todos los materiales va a ocurrir, pero se va a notar en algunos. En agua, cobre, cloruro de sodio, ¿ya?, se nota bastante el efecto. En agua, cobre, cloruro de sodio, grafito. La fuerza es pequeña, ¿ya? Es bien pequeña, por eso es que no ocupamos un campo magnético muy alto para que se note. Ese tipo de material donde la fuerza es repulsiva se llaman materiales diamagnéticos. Voy a colocar aquí, después podemos calificar esto o cuantificar, efecto pequeño. Después, otro tipo de materiales, ya, los paramagnéticos, van a ser atraídos, son atraídos hacia la zona de campo magnético más fuerte, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, el oxígeno, ¿ya? Es paramagnético, ¿ya? Y tampoco el efecto es muy grande, ¿ya? El paramagnetismo, bueno, es mayor que el diamagnetismo, pero no es muy grande. El oxígeno, sulfato de níquel, sodio puro, aluminio, sodio metálico. Estos son paramagnéticos, ¿ya? O sea, en ese caso, este tubito va a ser atraído, ¿ya? Este efecto es mayor que este, pero todavía es pequeño. Pequeño, estamos hablando de comparación, por ejemplo, con fuerza eléctrica, ¿ya? Es pequeño en comparación con la interacción entre dos cargas de dos electrones. Son efectos muy pequeños, ya van a ver ustedes por qué, ¿ya? Y finalmente existe otro tipo de materiales, ¿ya?, que son los ferromagnéticos. Que aquí el efecto es fuerte. O sea, aquí el efecto es comparable con fuerzas de tipo eléctrico, ¿ya? El ferromagnetismo, no puedo hacer el mismo experimento aquí. Este resortito es delicado porque el efecto es pequeño, pero no puedo colocar aquí un trozo de fierro que es paramagnético, que es ferromagnético. Ejemplo, fierro, níquel, cobalto. Aquí el efecto es muy fuerte, ¿ya? Y bueno, rompería todo esto. Tiene que ser, el experimento se hace de otra manera. Y bueno, hay tres tipos de material. Este efecto de magnetismo, paramagnetismo, se debe, en el fondo, a corrientes de naturaleza atómica, o sea, cómo se mueven los electrones dentro del átomo. El efecto ferromagnético se debe a una propiedad intrínseca de los electrones, ¿ya?, que es el spin. Y esto es movimiento orbital de los electrones. No tiene nada que ver con el orbital de Killing. Quiero decir que, bueno, alguna relación tiene, pero tiene que ver con movimiento, ¿ya?,
siguiendo algún tipo de trayectoria, si es que pudiéramos hablar en física clásica. Pero es cómo se mueven los electrones como un todo dentro del átomo, en tanto que este efecto tiene que ver con una característica propia del electrón, que es el spin. Y eso también lo veremos. Esos son efectos distintos. ¿Ya? Bueno, pero sin embargo todos pueden ser estudiados haciendo un análisis, digamos, general. Para esto, voy a decir a ustedes, vamos a llegar o vamos a introducir una manera de trabajar este problema que es muy parecido a cómo se trabaja un dipolo eléctrico, no obstante que son cosas distintas. Los efectos magnéticos, ¿ya? Uno aprende que se deben, como digo, a corrientes atómicas. El spin también va, finalmente lo voy a poder asimilar a esto, pero es distinto. Entonces, uno puede pensar de que hay múltiples espiritas, que cada átomo, los electrones de cada átomo se están moviendo de determinada manera, ¿ya? Y yo los voy a asimilar a pequeñas espiras a nivel atómico. Muchas de ellas ustedes pueden ver. Cada una de ellas va a generar algún campo magnético, ¿ya? ¿Ya? Campo magnético de esa espira, el campo magnético de esta, etc. ¿Ya? Todas aportan un campo magnético. Todas ellas juntas van a crear un campo magnético que tiene carácter de macroscópico, o sea, que va a ser medible. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar el comportamiento, o sea, cuál es el campo magnético que esta pequeña espira crea en este punto. Le vamos a sumar el de este en ese punto, el de este en ese punto, etc. ¿Ya? La primera cosa que vamos a hacer es el campo magnético de una espira. ¿Ya? Y después vamos a sumar eso, al igual que hicimos con el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Y estas pequeñas espiritas al final las vamos a llamar momento magnético, o sea, una característica que vamos a crear asociada a estas pequeñas espiras. ¿Ya? ¿Cómo se llegó a tener ese modelo? Bueno, es largo. ¿Ya? Les estoy contando a dónde se ha llegado. O sea, esto de llegar a que el efecto magnético puede ser, digamos, identificado como proveniente de estas corrientes, bueno, eso es un camino largo. Lo que vamos a estudiar nosotros es una de estas pequeñas espiras, esta va a ser la espira, y este va a ser el eje Z, y esta va a ser la corriente microscópica. Y yo quiero calcular el campo magnético aquí, en este punto P. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Aquí el procedimiento más simple consiste en calcular primero el potencial magnético vectorial. Y una vez que uno ha calculado el potencial magnético vectorial, entonces calcular el campo magnético tomando el rotor de esta cosa. Entonces, lo primero que uno calcula es potencial magnético vectorial, que es mu sub 0 dividido por 4pi integral de I dl prima dividido por módulo de R menos R prima. Esto integrado sobre toda la espira.
este es un circuito en forma de filamento y este es el vector de posición R. El elemento de línea de L es este. Este es de L o de L', que apunta en la dirección de phi unitario. ¿Ya? Tangente al círculo. ¿Ya? Entonces, y el tamaño es, voy a colocar un radio A, quiero hacer de tamaño más o menos atómico, pero bueno, radio A, y por A de phi, por phi unitario. Esto es ese de L' aquí está. ¿Ya? Y bueno, esto le llamamos eje X, y entonces esto va a ser el ángulo phi. Y phi sería el eje Y, ¿ya? En cartesiano. Y después el vector que va del origen al elemento, este es el vector R', que va a ser A por coseno phi por X unitario más A sen phi por Y unitario. ¿Ya? Ese es R'. El vector R es simplemente un vector X por X unidad más Y por Y unidad más Z por Z unidad, que es este vector que está aquí. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa nos falta? Bueno, la corriente Y está, el L' está. Lo que nos falta colocar aquí es el vector phi unitario. Me va a convenir para el cálculo posterior expresarlo en coordenadas cartesianas. Y en consecuencia este va a ser menos sen phi por X unitario más cos phi por Y unitario. ¿Ya? Este es este vector tangente que es perpendicular a este otro que está al R unitario acá. Y bueno, todo lo que hay que hacer a continuación es reemplazar eso ahí y llevar a cabo la integración. ¿Ya? Bien, entonces hace así. Voy a borrar esto. Dicho sea de paso. Esta espiral tiene tamaño atómico, es muy pequeño. Y esta distancia es enormemente mayor que eso. Estamos fuera del átomo. O sea, todos estos cálculos van a ser hechos en la aproximación donde R es mucho mayor que A. ¿Ya? Bien. Esto es análogo, como digo, a lo que hicimos en dipolo eléctrico, donde nosotros definimos un dipolo como una distribución de dos cargas puntuales colocadas a una distancia atómica, ¿ya? Y calculamos el campo eléctrico producido por ese objeto a una distancia mucho mayor que el tamaño del átomo. Aquí lo mismo, excepto que aquí no son cargas eléctricas, son corrientes ya microscópicas que están creando un campo magnético. Y el cálculo de ese campo magnético lo vamos a hacer a través de calcular primero el potencial magnético vectorial del espíritu. Entonces, este potencial va a ser entonces A igual a mu0 sobre 4pi por la corriente I. Y aquí, entonces, vamos a colocar dL', que es
A de phi por phi unitario, que es menos seno phi por x más cos phi por phi unitario. Y aquí el denominador, esto, o sea, la integración esta va a ser entre 0 y 2pi, eso es lo que significa eso. Y el módulo de R menos R' es módulo del vector R menos R', va a ser x menos a cos phi al cuadrado más y menos a sen phi al cuadrado, ya, más z al cuadrado. Esto le damos un medio. ¿Ya? Ese es el módulo de la distancia que hay, ¿ya? Desde este punto a R. Esto es R y esto es R'. Esto es R'. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer la aproximación de que la distancia de R es mucho mayor que R', que es esencialmente el radio de la esquina. ¿Ya? Entonces este objeto que está aquí, esta parte del denominador, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es eso. Y aquí tenemos un doble producto, que es menos 2ax cos phi menos 2ai sen phi. Y finalmente tenemos el cuadrado de este más el cuadrado de este, que es más a cuadrado. Y esto hay que tomar la raíz de eso. ¿Ya? Entonces, este término, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Este le vamos a llamar R cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a sacar factor común de esta raíz. Bueno, aquí vamos con... ya, voy a sacar factor común R cuadrado de la raíz. Ahí está la raíz. ¿Ya? Y me va a quedar 1, aquí lo saqué afuera. Aquí me va a quedar menos 2ax sobre R cuadrado coseno phi, menos 2ai sen phi sobre R cuadrado, más a cuadrado sobre R cuadrado. Ya. Nuestra primera aproximación, esto lo botamos, porque A muchísimo menor que R. ¿Ya? Y luego vemos lo siguiente. Voy a reescribir ahora eso, dejarlo más claro. Ese A es mu sub 0 i dividido por 4 pi. Y aquí va a quedar A de phi menos seno phi por x más cos phi por i. Esto entre 0 y 2pi. Aquí en el denominador va a quedar, este es raíz de todo esto, este va a quedar un R ahí, ¿ya? Ahí va a quedar 1 menos 2ax sobre R cuadrado coseno phi menos 2ai sen phi dividido por R cuadrado. Esto le damos un medio. Ahora,
estos términos x sobre r cuadrado e y sobre r cuadrado son mucho menores que 1. Esto es muy chico, ¿eh? Porque este x es proporcional a r coseno, llamémosle, de 8 ángulos. Estamos hablando de esto. Ahora estamos hablando de estos. Estoy hablando de este R. De aquí tiene un cierto ángulo, etc. Pero esto de aquí, la proyección sobre el eje X, va a ser proporcional a R. En consecuencia, este término que está aquí es proporcional a 1 sobre R, porque aquí hay un R cuadrado y aquí hay un R. Entonces, esto es mucho menor que 1, ¿ya? Y porque R es grande, ¿ya? Y esto está multiplicado por A. ¿Ya? Este término va a ser proporcional a A sobre R. Y ese A sobre R es mucho menor que 1, es muy chico. Así que estos dos términos son muy chicos y entonces le vamos a aplicar una nueva aproximación aquí, que es esta. Nosotros tenemos que en el denominador tenemos 1 más 1 menos que estos términos, yo le vamos a llamar todo esto junto eta. Elevado a un medio. Esto va a ser 1 más eta elevado a un medio. Menos un medio. Y este es este elevado a menos un medio. Y esto lo vamos a escribir como 1, este menos con este menos me va a dar más un medio eta. Donde este eta es 2ax sobre r cuadrado coseno phi más 2ai sen phi sobre r cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que, ya, esa es la nueva aproximación. O sea, todo este denominador ya lo pasé arriba con un signo menos, ahí está. Y ahora le voy a aplicar la aproximación al primer orden. ¿Ya? Esto es más largo. ¿Ya? Entonces, eso les permite escribir ya, entonces el potencial vectorial en esta aproximación es 1 sub 0 por i dividido por 4pi. Y les va a quedar una integral de a de phi por menos seno phi por x unitario más cos phi por y unitario, multiplicado todo esto por esto que está aquí, 1 más 2, el eta es todo eso, sin el signo menos, 2ax sobre r cuadrado coseno phi más 2ai sobre r cuadrado sen phi por u agua. Disculpen, voy a tener que escribir de nuevo esto, me quedé corto. Multiplicado por 1 más 2ax sobre r cuadrado cos phi, ¿ya? Y esto es, sí,
más 2AI centri. Ya, ahí sí. Ya. Y eso integrado entre 0 y 2pi. ¿Ya? Esta es la parte vectorial. Ya, y ese es. Y y aquí hay un R que está aquí afuera. ¿Ya? Ese R que está ahí. ¿Ya? Aquí abajo. ¿Ya? Ahora, aquí hay varios términos que se eliminan. Porque seno phi de phi entre 0 y 2pi es igual a 0 y también es 0 coseno phi de phi entre 0 y 2pi. Y también es 0, bueno, creo que no hay ninguna, sí, también es 0 seno phi coseno phi de phi entre 0 y 2pi. ¿Ya? Todas estas integrales son trivialmente nulas. Esta y esta. Y eso significa que cuando yo multiplique función seno por 1, al ser integrado, por esta razón se va a eliminar. Con se va a eliminar por esta razón. Y con va a persistir porque queda un seno cuadrado. Y es integral a 0. Entonces, no necesito hacerla tampoco porque hay dos términos que se van a sumar. Y el resultado más simple es esperar hasta que se haga esa suma. A va a quedar 1 sub 0 y sobre 4pi por la integral de el A lo voy a colocar ahí afuera, ¿ya? Ese A que está ahí, y de phi que está aquí, entre 0 y 2pi. Entonces decía que la única integral que es distinta de 0 es esta multiplicada por esto, o sea, menos seno cuadrado por 2AI dividido por R cuadrado. Menos 2AI seno cuadrado y dividido por R cuadrado. Esta no es 0. Y después esta. Con el 1 me va a dar coseno phi y se anula por esta razón. Con me va a dar coseno cuadrado, ese no se anula. Me va a quedar multiplicado a esto, que va multiplicado por x unitario. De aquí va a quedar cos cuadrado más coseno cuadrado y dividido por r cuadrado por es seno más cos phi. Aquí me queda ya sobre coseno phi, ya 2i. Ya. ¿Y qué otro? Aquí quedó una R. Y esos son todos los. Y ese es. A ver si no tengo un signo cambiado. Profe, creo que en la parte del coseno cuadrado puso 2AI y es 2AX. Coseno cuadrado, es 2AX. Correcto.
Estas dos ahí. Ya. Y, sí, esa. Y ahora la integral de coseno cuadrado phi entre 0 y 2pi, esto da pi, y la integral de seno cuadrado phi también entre 0 y 2pi da pi. ¿Ya? Ese es el valor de cada una de esas integrales. ¿Ya? Bueno, que es trivial de hacer también. ¿Ya? Usan el ángulo doble o hacen de cualquier manera que les cuentan de phi. ¿Ya? Entonces, el resultado es que el potencial vectorial que les resulta es mu sub 0 por i. Bueno, esta a va a salir de allá y va a salir de allá, entonces va a quedar una cuadrada. Ahí. Va a quedar un 4pi r. Ya. Al integrar este me da un valor pi, que lo voy a colocar ahí. Y esto queda como menos 2i x dividido por r cuadrado. Y acá queda un más 2ax sobre r cuadrado. Por, aquí falta el vector y unitario. Y unitario. Eso. ¿No? El A salió. Allá afuera. Eso es lo que quiero. Entonces, aquí uno arregla esto de cierta manera. 2 lo puedo colocar ahí. Bueno. No estoy simplificando las cosas todavía porque los voy a ocupar de otra forma. Por eso no simplifico esto. Aquí va a quedar un r al cubo. Y aquí esto es ix menos ix unitario más x por y unitario. ¿Ya? Y si uno se fija, resulta que r vector es x por x unitario más y por y unitario más z por z unitario. Ese es el vector r. Si este vector r lo multiplico cruz por z unitario, así que va a quedar aquí x unitario cruz z unitario menos y unitario. Y x cruz z, sí. Y cruz z y unitario cruz z es x unitario. Y este con este da 0. ¿Ya? O sea, esto me da, esto es esta parte de aquí, entonces la voy a poder reescribir. Así. Eso está al revés, está con un signo menos. O sea que esto que está aquí es z cruz r. Esto que está aquí. ¿Ya? O sea, esto queda mu sub 0 por i por a cuadrado por 2pi por 4pi r cubo z unitario cruz r vector. Esto que está aquí es z cruz r. Ahí coloqué r cruz z. Y
uno define aquí, en esta etapa, ¿ya? Define lo que denomina un momento magnético. Momento magnético de la espira como M igual a el área por la intensidad de corriente. ¿Ya? Y, o sea, va a quedar escrito aquí como pi a cuadrado por i. Entonces uno reescribe eso. Y esto lo coloca en la dirección Z. Aquí hay una convención. La corriente la coloco así. El momento magnético va para allá. ¿Ya? Esta es la dirección en que circula, entonces la normal va hacia allá. O, mejor dicho, la dirección en que apunta el campo magnético apunta hacia allá. Esta es la normal a la espira, entonces. ¿Ya? Entonces, el momento magnético va a ser el área por la intensidad de corriente y la dirección del momento magnético apunta hacia allá. La corriente eléctrica me va a indicar a dónde apunta la normal. Si yo hago la corriente eléctrica para acá, yo voy a colocar el momento magnético hacia abajo. Entonces, con esa convención, ¿ya? Que está ahí, yo voy a reescribir el potencial vectorial como A dividido por. Bueno, este 2 sí lo puedo sacar y cancelar a ese, colocar un 2. ¿Ya? Y aquí me va a quedar pi a cuadrado, este es el área. Por z, este es el momento magnético. ¿Ya? Pi a cuadrado, z unitario y la corriente. ¿Ya? Así que todo esto me va a dar el momento magnético. ¿Ya? O sea, me va a quedar mu sub 0 dividido por 2pi por m cruz r vector dividido por r al cubo. ¿Ya? Esa, ¿ya? No hay ningún factor que se me haya ido. Eso está bien, sí. Sí, se me fue un factor. Sí. Se fue un factor aquí. Ya. Ya, ok. ¿Sabe dónde desapareció aquí un factor 2? Cuando hice esto. 1 por 1 menos 2ax sobre r cuadrado coseno phi menos 2ai dividido por r cuadrado sen phi, ¿ya? Y esto lo pasé al numerador con un signo menos y luego apliqué esto, 1 menos eta elevado a menos un medio. Esto es 1 más un medio eta. Me parece que ese un medio no lo puso. ¿Ya? Entonces, al hacer eso, colocar este 2 desaparece. ¿Ya? Entonces va a quedar 1 menos ax más ax sobre r cuadrado cos phi, etc. Entonces hay un factor 2 ahí. Ese factor 2, ¿ya? Entonces, no está. Ese factor, esto no está aquí. Este es solo un pi. Y en consecuencia, ese factor ahí no está. ¿Ya? Y entonces yo no cancelo este 4pi. ¿Ya? Por eso me está molestando. ¿Ya? Y lo que resulta entonces que aquí queda 4pi. Esa es la expresión correcta. Y hay un factor medio que yo me salté. ¿Ya?
Bien. Entonces, esa es la expresión para el potencial magnético vectorial. Ahora, si ahora yo calculo a continuación el potencial del campo magnético mismo, B es igual al rotor de A. ¿Ya? Entonces, lo que me va a resultar es el campo magnético. Aquí tiene que tener cuidado lo siguiente. Esta es una identidad vectorial. El rotor de una función escalar S por una función vectorial G, digamos. Esto es S rotor de G menos G cruz gradiente de S. ¿Ya? Ese es el... ¿ya? Ya. Entonces, aquí tengo que tomar rotor de A, que es rotor de todo este asunto. Esto fue... esto porque esto uno lo puede reescribir. Usando esto, porque esto de aquí es mu sub 0 sobre 4pi. Y si ocupo esto, el escalar es 1 sobre r. ¿Ya? Entonces esto me queda 1 sobre r por rotor de m menos m cruz grad de 1 sobre r. Pero como m es una constante, ¿ya? Es un número, ¿ya? Es el área, esto da 0 y esto da eso. Pero el gradiente de 1 sobre r es menos r sobre r cubo. Ese menos con ese menos se cancela y entonces efectivamente esto que está escrito aquí yo lo puedo escribir así. ¿Ya? Eso me permite reescribir eso. Y entonces es más fácil calcular el rotor, porque no hay que trabajar más. Entonces, el rotor, o sea, B va a quedar rotor de A, pero A está escrito así, como un sub 0 por 4pi por rotor de M sobre R. Eso. Y ahora de nuevo hay otra identidad vectorial que yo he ocupado antes, que dice así. El rotor, esta es otra identidad. El rotor del rotor de G. ¿Ya? El rotor del rotor de G, esto es gradiente de divergencia de G menos laplaciano de G. ¿Ya? Eso es ¿no? La identidad vectorial en cuestión. Entonces, esto me queda, en mi caso, G es M sobre R. Entonces, el campo magnético P va a ser mu 0 sobre 4pi, esto es una constante, ¿ya?
va a quedar gradiente de divergencia de M sobre R menos laplaciano de M sobre R. ¿Ya? Eso. Y aquí ustedes ven lo siguiente. M es una constante. O sea que eso de ahí, esto es esencialmente el laplaciano de 1 sobre R. Y el laplaciano de 1 sobre R es 0. Excepto en R igual a 0, pero R igual a 0 es el centro de la espira. Así que yo no estoy trabajando ahí, sino que a gran distancia. Así que eso se anula. Y queda entonces que B es mu 0 sobre 4pi M sobre R. ¿Ya? ¿Ya? Y eso me va a dar entonces el campo magnético de la espira. ¿Ya? Ya. Esto se puede ya rearreglar todavía más escribiéndolo así. Bueno, esto lo vamos a poder escribir así también. Esta es otra identidad vectorial. Esto aquí todavía se puede rearreglar y colocar de esa forma. Por eso tú puedes chequear, digamos, que es así una identidad. ¿Ya? A ver, ¿qué gracia tiene escribirlo así? Es la siguiente. Al escribirlo de esa forma, ustedes chequeen que eso es cierto. ¿Ya? ¿Ya? No es muy difícil de ver que eso sea. Porque este gradiente de aquí es esencialmente R sobre RQ. Bien, la gracia que tiene esto es que, si ustedes recordar que el campo eléctrico de un dipolo es menos grad B, y B del dipolo es P punto R sobre 4pi epsilon 0 R a Q. ¿Ya? Esto, y entonces ustedes se fijan que esto de aquí, ¿ya? Tiene exactamente esta misma estructura que en el caso del campo eléctrico, excepto que en lugar de P ahora es mu, en lugar de R, todo idéntico. Y esta constante ahora es mu 0 sobre 4pi en lugar de 1 sobre 4pi epsilon 0. Bueno, esto lo que significa es que podemos pedir prestado de lo que ya sabemos, que en el caso de un dipolo eléctrico, uno tiene que el campo eléctrico tiene esta forma.
el polo eléctrico, nosotros teníamos una carga negativa, una carga positiva, y este era el vector P. Y el campo eléctrico hacía esto. ¿Ya? Esto a gran distancia. En esta parte del centro no, porque eso es corta distancia. Y ahora, este campo magnético, esta es la espiral. Esto es el momento magnético. Y el campo magnético hace esto. Exactamente, son calcados. A gran distancia. ¿Ya? Pasa por fuera. ¿Ya? Y a corta distancia no, pero a gran distancia son idénticos. La misma distribución. Y esto hay que hacerlo rotar así, sobre este eje, para tener en 3 dimensiones. O sea, como un toro de revolución. ¿Ya? O sea, esa es la forma que tiene el campo magnético producido por un momento magnético, por eso, a gran distancia. ¿Ya? Bien, ese es ese es el punto de partida. ¿Bien? Y ya. Y ahora vamos a ir a la parte macroscópica. Ese es el dipolo magnético o momento magnético. Y cómo hacemos contacto con la parte, digamos, macroscópica, cuando hay muchos de ellos. Utilizamos exactamente el mismo procedimiento que con el momento dipolar eléctrico. Uno definimos momento magnético como el límite cuando delta B tiende a 0 de la suma de los momentos magnéticos que hay en una cierta zona del espacio, pequeñita, delta B, dividido por delta B, cuando delta B tiende a 0. O sea, aquí en esta zona, en esta la muestra, en este pedazo, en este volumen, yo tengo muchos momentos magnéticos. O sea, cada átomo tiene un momento magnético MI. Ya los sumo todos, divido por este volumen delta B. Y esto lo hago con volúmenes muy pequeñitos. Entonces defino en cada punto del espacio lo que se llama una magnetización. Que es momento magnético por unidad de volumen. Y entonces, cuando yo trabajo con muchos momentos magnéticos, bueno, primero defino esa magnetización por unidad de volumen en cada punto del espacio. Dentro de la muestra, esto va a ser R', y aquí yo voy a decir existe MR', que multiplicado por dB' me da la cantidad de momento magnético que tengo ahí dentro. O sea, esto que está aquí lo saco con esto multiplicado por eso. ¿Ya? Y eso. Y en consecuencia, el momento magnético, o sea, el potencial magnético vectorial en esta posición, ¿ya? Va a ser ¿ya? Generado por esos momentos magnéticos, va a ser mu sub 0 dividido por 4pi, ¿ya? Y el resultado nuestro era que era m, en vez de m es dm, cruz el vector que conecta a este momento, a los momentos magnéticos que hay aquí, con el punto donde estoy midiendo. Pero en general, yo coloco el origen acá. El punto tiene coordenada R,
y este tiene coordenada R'. Entonces aquí coloco la distancia que hay R menos R' en lugar de aquí módulo de R menos R' al cubo. Y esa es la contribución al potencial magnético vectorial en esta posición. ¿Ya? De estos momentos magnéticos. Y ahora todo lo que tengo que hacer es para calcular el potencial magnético vectorial debido a todo estos momentos magnéticos, integrar sobre este volumen. ¿Ya? Entonces, este de M que está ahí es M en R', ese momento magnético, por dB'. Y ahí vamos a la integral. Entonces, el potencial magnético vectorial es mu sub 0 sobre 4pi, una integral de M de R', cruz R menos R', dividido por módulo de R menos R' al cubo. dB'. ¿Ya? Eso es lo que, a donde he llegado. Ahora, la siguiente etapa, que hasta aquí voy a llegar esencialmente, pues les cuento, el álgebra lo voy a hacer después. Lo que va a ocurrir es que yo voy a cambiar esto, yo voy a haciendo simplemente cálculo vectorial, o sea, aquí ya no estoy haciendo física, ya está todo, la suma está hecha. Ahora esto lo voy a rearreglar y voy a escribir, o sea, voy a reescribir esto así. Mu sub 0 sobre 4pi por una integral de un J de magnetización, ¿ya?, superficial, R menos R', una integral de superficie, entonces, bueno, R', más un J de magnetización en volumen, ¿ya? R menos R', dB'. Entonces voy a reemplazar el material magnetizado por una corriente de magnetización superficial y una corriente de magnetización en volumen, que van a tener ciertas formas. ¿Ya? Que es un procedimiento equivalente al que hicimos también en electrostática, donde la presencia del material polarizado dio lugar a una densidad de carga de polarización superficial y una densidad de carga de polarización en volumen. Aquí va a aparecer una corriente de magnetización superficial y una corriente de magnetización en volumen. ¿Ya? Una vez que yo tenga esto, esto tiene exactamente la misma estructura que el potencial magnético vectorial de una corriente normal. Quiere decir entonces que el campo magnético que voy a generar debido a este potencial tiene la misma estructura que el campo magnético generado por corrientes libres. O sea, el campo magnético va a ser mu sub 0 sobre 4pi, y aquí voy a tener una integral de J de magnetización superficial, cruz R menos R', dividido por módulo de R menos R' al cubo, más otro término mu sub 0 sobre 4pi,
por un J de magnetización volumétrica. Esto es ds'. Y esto va a ser R menos R', dividido por módulo de R menos R' al cubo dv'. ¿Ya? Entonces, este J de magnetización superficial y este otro van a estar relacionados con el vector de magnetización. Bueno, eso se los veo la próxima clase, ya es en la próxima semana, porque este jueves está el control. Y entonces la próxima semana voy a ver eso. Con eso no voy a demorar mucho mucho más bueno, tal vez 2 clases. Sí, 2 clases voy a demorar en terminar el campo magnético de la materia, o sea, al final de la próxima semana. Y después tengo que ver inducción electromagnética. Y por ahí yo creo que estamos terminando el curso, me da la impresión. Bien, pregunta, si es que hay alguna. Ya. Profe, Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta sobre las evaluaciones del curso? Sí, cómo no. ¿De casualidad el control o el examen van a ser reprobatorios? A ver, disculpa, ¿cómo fue eso? Si el control o el examen son reprobatorios. ¿Cómo si el control? Bueno, ustedes tienen que terminar al final con un 4 entre las 2 cosas. Ah, ya. Pero ninguno de los dos individualmente Ujú. los condena. Ya. ¿Me entiendes? O sea, Y el va a haber... promedio de las 2 cosas tiene que ser superior a 4. Eso es todo. Ujú. ¿Y ¿Ya? va a haber un examen de segunda? ¿O no? Entiendo que sí. Sí, no, seguramente sí. Eso es con toda seguridad. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. Profesor, Dígame. solo para aclarar, entonces el jueves no tendríamos cátedra, ¿cierto? Parte del control y Sí, controla en el fondo. sí, Ya. eso lo hice con el objeto de que no hubiera el mínimo tope con otras cosas, porque alguna gente dijo que tenía, no sé, que asistir a alguna cátedra. Bueno, aquí no hay Claro, ninguna posibilidad, porque es la clase esta. ¿Ya? Así que ya, partimos a las 12 y yo a las 12 voy a estar acá, o sea, voy a estar conectado con ustedes. ¿Ya? ya, perfecto. De tal manera que te puedan aclarar las dudas. Y a lo mejor más tarde los auxiliares, dependiendo de la disponibilidad, también puedan, digamos, apoyarlo. Ya, perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien. Entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Ya, profe, gracias.